Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Todos hemos alucinado con el poderío visual y la capacidad imaginativa desplegada por Steven Spielberg. Sin embargo, a lo mejor no hemos caído en su mensaje oculto. Por esa razón contamos en nuestros micrófonos con Federico Alba, autor del Cine Fantástico de Spielberg, editado por Encuentro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El subtítulo del libro nos ha parecido muy esclarecedor. Padres ausentes, niños perdidos. ¿Nos lo puedes explicar? El subtítulo, en efecto, hace referencia a una serie de temas recurrentes que aparecen en sus películas y que muchas de ellas, prácticamente en todas, giran alrededor del tema de las separaciones familiares, las familias rotas y, por otro lado, las figuras paternas suelen estar presentadas de un modo negativo, como personajes totalmente ausentes que no aparecen, pero cuya ausencia se hace notar en la película, o bien son distantes o tienen algún tipo de comportamiento negativo, ¿no?, referente a los protagonistas. En el prólogo de Antonio Sánchez se cuenta el amor de Spielberg por Chesterton, Barrie, Exupéry o Tolkien, y se reconoce que Spielberg tiene un gran sentido del espectáculo, de la narración de historias y de la ética. Las primeras están bastante claras, pero la ética, ¿dónde la encuentras? ¿O dónde la encontramos? Perdona, ¿dices épica o ética? Ética, con T. ¿Con T? Sí. Bueno, el cine de Spielberg, en efecto, es un cine ético, ¿no? Por cuanto los personajes, digamos que tienen unas claves de comportamiento que tienden hacia el bien, ¿no? Se pueden equivocar, pero son personajes éticos, ¿no? Son personajes que tienden al bien y a no querer hacer daño, ¿no? Digamos que no hay un protagonista en Spielberg que pretendidamente dañe a otra persona o tenga un comportamiento antiético, sino que son personajes que se pueden perder, que pueden equivocarse, que pueden perder su camino, digamos, pero siempre con una clave ética, yo creo que sí que marca a todos estos personajes. Ahora, si te parece, analizamos algunos detalles empezando por E.T., donde la separación y los personajes del montón tienen mucho protagonismo. ¿Qué nos puedes decir del mensaje de esta película, que por cierto ya han visto mis hijos pequeños y han disfrutado mucho? Uh-huh. Bueno, pues es una película curiosa porque digamos que lo que se ve en la superficie respecto a la historia es que es una historia de amistad entre un extraterrestre y un niño. Entonces, bueno, se podría entender que podría hablar sobre la aceptación del que es diferente y tal, pero no es esa la clave temática. Curiosamente, Spielberg dice que E.T., que por cierto él dice que es su película más personal, pues dice que es una película sobre cómo un niño afronta la tristeza por el divorcio de sus padres, ¿no? Sí. Y es verdad, es el divorcio de los padres y la ausencia del padre es lo que marca totalmente el estado en el que se encuentra Elliot al principio de la película, y cómo esta relación con E.T., con este ser maravilloso, pues le ayuda a superar esa situación, ¿no? Y acaba la película en un estado mucho más esperanzado y mucho más positivo, ¿no? Me ha llamado la atención que identifiques lo espiritual en su trayectoria cinematográfica, donde nos encontramos con diferentes realidades. ¿Cuál crees tú que es la película que mejor refleja esa espiritualidad? Yo diría que está en diferentes medidas, está en todas, pero yo creo que en las que queda más marcada es tanto en Encuentros en la tercera fase como en E.T. De hecho, en el libro explico que parece como si Encuentros en la tercera fase fuera una especie de alegoría del Antiguo Testamento y E.T. del Nuevo, ¿no? Porque en Encuentros en la tercera fase toda la historia gira en torno a cómo el ser humano es contactado por estos seres que parecen casi divinos, ¿no? Estos seres maravillosos, ¿no?
y cómo reciben ese mensaje y se reúnen todos en una montaña, ¿no? Que además antes en la película nos ha enseñado en un televisor la escena de los 10 mandamientos, ¿no? En la que Moisés tiene ese encuentro con Dios en la montaña, ¿no? Entonces, en esa escena final, digamos que parece totalmente una referencia a esa situación, ¿no? Mientras que en ET, pues tenemos uno de estas criaturas, un extraterrestre, un ser de luz maravilloso que viene de los cielos y vive entre los hombres durante un tiempo, muere y resucita y ayuda a los hombres y deja un mensaje de amor, ¿no? O sea que, bueno, son películas que podríamos considerar alegorías, ¿no? De la religión, sin duda. Sí, sí, y podríamos decir que la luz, entonces, en las películas de Spielberg, a lo mejor en otras películas también puede tener algo que ver con esa divinidad o simplemente iluminar una escena. No, sin duda la luz es un elemento fundamental y tiene esa función alegórica y de hecho hay una serie de encuadres en los que siempre hay personajes que tienen ciertos personajes, ¿no? Los más positivos, que tienen una luz sobre ellos, sí que la usa como un elemento alegórico, sin duda. Sí, sí. Todos hemos vibrado con los ataques del tiburón que rompieron la taquilla. Siempre me ha parecido interesante el tridente de actores que se enfrenta a la bestia por sus enfrentamientos dialécticos. ¿Qué nos puedes decir de estas conversaciones entre esos personajes? Sí, realmente la dinámica es muy divertida y a la vez muy interesante, ¿no? Entre los tres personajes, porque además representan acercamientos muy distintos a la realidad, ¿no? Por un lado tenemos a Quint, que es el pescador, ¿no? Que tiene esta experiencia con los tiburones, que ha sido pescador toda su vida, que los conoce por su propia experiencia, que los odia por la experiencia que tuvo. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.